16 de marzo de 2023. Ha llegado a Zona Criminal. Continuamos con el 9º capítulo de la serie Asesinos por el Mundo, con el objetivo de poder hallar si existe una estructura base en la perfilación criminal. Como ya visto por el título, hoy viajamos hasta Brasil, y no hace mucho, teniendo en cuenta que el juicio contra el asesino que hoy exponemos data del año 2000. El victimario que nos ocupa es uno de los más prolíficos y, sobre todo, con un periodo de enfriamiento prácticamente inexistente, con una frenética actividad. Esto no es la primera vez que lo vemos en un asesino en el podcast, pero teniendo ya el conocimiento de anteriores ejemplos, visto lo visto, y conociendo en unos minutos lo expuesto, creo que es un buen momento para preguntarse y reflexionar sobre la importancia de estudiar las características de este concepto, el periodo de enfriamiento. En criminología, y siguiendo la definición aportada por doña Andrea Terán Rubio en un artículo titulado El periodo de enfriamiento emocional, la búsqueda de una pauta que lo delimite, publicado en febrero de 2021 en el número 5 de la revista de Criminología, Psicología y Ley de la Universidad de Salamanca, explica el término como un espacio temporal en el que el asesino no mata. Sin embargo, eso no quiere decir que no esté planeando seguir haciéndolo. Por supuesto, no hay a estas alturas que mencionar que dejamos las señas del escrito en la descripción. Aquí deben tenerse en cuenta una variedad alta y cambiante de posibles variables. En ocasiones, algunas pueden darse por hecho, como la planificación y búsqueda de la siguiente víctima o el conocimiento de la persecución de los delitos. Y es también aquí donde me gustaría dejar la mecha que encienda la reflexión. No es difícil, sobre todo para cualquier persona con mínimos conocimientos en criminología, el al menos sopesar qué variables pueden influir en el periodo de enfriamiento. Lo difícil, y no es la primera vez que lo citamos, es conocer cuánto, en qué porcentaje, aunque sea aproximado, influye cada uno. Y este victimario creo que puede ser un buen ejemplo para ello. ¿Qué importancia tiene la cultura, la investigación policial, la forense, el tratamiento en los medios y por supuesto los factores internos en la configuración de ese periodo? ¿Podemos calcularlo? ¿Podemos conocer si será cambiante o no? Por supuesto, les animamos antes o después de escuchar el programa a leer el artículo mencionado, que ayudará a tener una base más amplia al respecto. Aterricemos ya en Brasil. Hoy vemos a un asesino con nombre de santo. Bienvenido a Zona Criminal. Cuando se nace en una familia con una marcada idea, creencia o cualquier parámetro que se incline sobre una pauta más allá de lo que podemos llamar normalidad, suele dejarse patente en los actos más cotidianos. En este caso, como advertíamos en la introducción, la fe religiosa que promulgaban los padres de nuestro protagonista quedó marcada en su nombre, que, desde luego, no fue un buen indicador de lo que haría a lo largo de su vida. El victimario se llama Francisco de Assis Pereira, un brasileño proveniente de una familia con una religiosidad católica extrema. Nació el 29 de noviembre de 1967 en Sao Paulo. Su infancia no fue extraordinaria. Tenía 2 hermanos más. Era un niño tranquilo y reservado, aunque ciertamente se enfadaba cuando le llevaban la contraria, o le prohibían o castigaban como reprimenda. Nada nuevo bajo el sol en cualquier familia. El único dato que se conoce respecto a su infancia, que podría destacar mínimamente, es que sufría, o sufrió, hasta bien entrada la niñez, casi la adolescencia, de terrores nocturnos, no pudiendo dormir a oscuras. De nuevo, quien quiera puede ver una señal de alarma aquí,
Pero siendo objetivos, no hay más que un niño con miedo a dormir con la luz apagada. Nada que resaltar. Ya sabe que hacemos mucho hincapié en estas cosas porque no son pocos los que pretenden explicar prácticamente toda acción criminal a partir de la infancia. Pero eso está más cerca de la simplificación infantil, nunca mejor dicho, que de una realidad objetiva, y mucho menos empírica. De hecho, también se expone que antes de los 10 años mató un pájaro con un tirachinas y su abuela, que lo vio, le castigó por hacerlo, y que esto le marcó de por vida. Un niño matando un pájaro con un tirachinas y una abuela echando la bronca como ítem destacado. Sí, podemos decir que la crueldad animal es un signo psicopático, pero debemos tener en cuenta todos los demás factores. Imaginen entonces, por pura estadística descriptiva, cuántos potenciales asesinos y violadores seriales habría en el mundo, y calcúlelo en España, en los años 70 y 80, en donde tus padres podían mandarte a comprar vino y tabaco sin problemas, y en el camino, con tu tirachinas, poder acertar a algún gorrión. Este sería un país de psicópatas asesinos, integrados, como quiera, pero no lo es. El tema de la influencia de los factores internos y externos está poco estudiado en cuanto a cómo calcular su incidencia real respecto a otros parámetros, como la predisposición genética, tremendamente importante y que desde hace tiempo se está descartando y dejando de estudiar. Un grave error que puede responder a varias situaciones, que ya cada cual las estudie, racionalice y o deduzca. Pereira comenzó a trabajar joven para los estándares actuales, no tan excepcionales para aquella época y país. A partir de los 12 ayudó en la carnicería familiar, donde también parece que no podía, cuando iba con su padre al matadero, ver el sacrificio de las reses, aspecto que también se tiene como detonante, aunque no cuadraría mucho con el expuesto anteriormente, ya ve. Y después como repartidor en motocicleta. Tanto las motos como los patines eran su pasión, su hobby. Durante su adolescencia temprana, tuvo una relación homosexual con uno de sus profesores. En plena pubescencia, le atraían y tenía relaciones tanto con hombres como con mujeres, además sin problema debido a la atracción que despertaba en ambos sexos. Y ya en la adultez, convivió, algo que podría semejarse a una pareja, con un individuo travesti. Sitúen este contexto sexual en el entorno en el que sucedió. Una familia extremadamente religiosa, un país con fuertes creencias católicas y una cultura que por aquel entonces no veía bien ciertas relaciones, aunque se dieran normalmente en la oscuridad de la sociedad. Esto ni mucho menos es caldo de cultivo para motivar o crear, entrecomillado, un asesino en serie. Como decimos, debe haber una tendencia natural. Es complicado un desencadenante unitario. Más bien, tras tener la base, la suma de ellos creará la explosión causal. En 1995, con 28 años, fue detenido y entró en prisión por una violación en Sao Paulo. Pero consigue pagar la fianza y tras salir, los cargos son abandonados. 3 años después, en el 98, una de sus exnovias desaparece y es interrogado. Las pesquisas no llevaron a nada y no pudieron acusarle. Pero antes de esto, ya estaba llevando a cabo sus acciones criminales. De hecho, mientras le interrogaban, estaba convirtiéndose en uno de los violadores y después asesinos más prolíficos de Brasil. Que puedan atribuirse a él, en 6 meses del año 1997, llevó a cabo la violación de 11 mujeres. Pereira no tenía problemas en cuanto a las relaciones sociales, ya lo hemos comentado. Era atractivo para ambos sexos, o al menos eso parecía por la facilidad de contacto, en este caso con mujeres, para su finalidad criminal. Y siempre con el mismo modus operandi. En el parque de Ibirapuera, en pleno Sao Paulo, con 158 hectáreas, el asesino andaba a sus anchas. Era su coto de caza privado. Se hacía pasar por fotógrafo profesional, y con esa falsa amabilidad y empatía que caracteriza a esta tipología de individuos, les vendía una vida como modelos. Pero claro, para ello, antes había que hacer una sesión de fotos, ahí mismo, en el parque,
que presentaría como un book a sus jefes y que regalaría a las nuevas modelos. Cuando las víctimas aceptaban, le acompañaban a un lugar más apartado del parque que él ya había decidido, con la excusa de un mejor marco, y allí esa encantadora sonrisa se desdibujaba de su cara, y sin previo aviso comenzaba a pegarlas brutalmente hasta someterlas, y ahí, una vez con el miedo como única emoción, las violaba vaginal y analmente. Pero recuerde que en este caso las violaba, no las mataba, lo que quiere decir, y de hecho así fue, que estas víctimas pudieron denunciar en la policía, pero no fueron ni muy atendidas ni tomadas en consideración. Aquí es donde podemos comenzar a reflexionar sobre la importancia de los parámetros externos en el periodo de enfriamiento, porque probablemente la falta de investigación y análisis forense, unido a la nula cobertura mediática y la no advertencia ni puesta en marcha de acciones policiales coordinadas con los demás actores y medios, hicieron que su sentimiento de impunidad creciera enormemente y pasó, a principios de enero del año 98, a dar muerte a sus víctimas. Aquí entra en juego la escalada criminal. Como ve, ambos conceptos, enfriamiento y escalada, pueden estar relacionados dependiendo de los factores que los influyan. Mayor impunidad, más rápidamente escalaba al siguiente nivel. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. La base del modus operandi no cambió, sino que evolucionó. Se añadió la acción de matar, pero sin modificar ningún aspecto más. Seguía jugando la baza del fotógrafo y eligiendo sus víctimas con un perfil tan concreto que haría las delicias de cualquier serie B de psicópatas. Jóvenes de entre 15 y 24 años, con melena larga morena y pechos exuberantes. Lo único que podía modificar era la historia, inventada, por supuesto, para introducir la conversación. En ocasiones representaba una firma o agencia de modelos, en otras una marca de cosméticos, pero siempre en la misma línea y con el mismo objetivo: realizar una serie de fotografías, un book, en un lugar apartado. Una vez conseguía su objetivo, no había book ni fotos. De hecho, puede resultar incluso curioso que portando una cámara no retrataba a sus víctimas vivas y o muertas, pero sí, por el contrario, cuando pasó de la violación a la muerte, se llevaba pequeños trofeos que iban desde algún objeto que portaban las víctimas hasta el típico mechón de pelo. Volviendo al modus operandi, cuando éste conseguía llevarlas a un lugar apartado y las víctimas pensaban que comenzaría la sesión, éste actuaba cada vez más violentamente, con más seguridad, y las violaba. Una vez satisfecha su pulsión sexual, ayudándose de sus medias, bufandas, cordones o con sus propias manos, las estrangulaba. De hecho, su pulsión llegó a ser tan extrema que durante la violación y muerte, mordía las partes erógenas arrancándoles trozos de estas, estando aún vivas. Una vez arrebatada la vida a la víctima y elegido el trofeo que se llevaría a casa, las enterraba o las cubría con tierra, pero sin mucho esmero. Todas sus víctimas sufrieron la misma suerte. Estos ataques y asesinatos se dieron, como hemos dicho, con una actividad frenética. Tenga en cuenta las fechas, sobre todo días y meses de este fatídico año en Sao Paulo, de 1998, cuando se dieron los asesinatos. Su primera víctima mortal se establece el 10 de enero, una mujer de 23 años. El 23 de ese mismo mes, una de 20. El 10 de febrero, otra de 19. El 10 de abril, una nueva víctima de 19, con la que cambió mínimamente puesto que volvió para quemar sus restos 3 días después, algo que probablemente hizo porque no tomó las mínimas precauciones al abandonar el cuerpo. Una semana después, otra de 24 años. El 9 y 25 de mayo, 2 víctimas de 21, y el 3 de julio, la que parece la última, una niña de 18. Estas son las que la policía podría considerar obra asesina de Pereira, a las que habría que sumar las violaciones
y en todo caso, las posibles que no se pudieron vincular, de manera forense, con el victimario. Todo esto comenzó a conocerse a partir del 4 de julio, un día después del último asesinato, porque los cuerpos, los cadáveres comenzaron a ser encontrados a lo largo del parque. Día a día, iban localizándose y, claro está, esto sí que sí, no podía obviarse. Cuando los medios comenzaron a informar sobre ello, las primeras víctimas, aquellas que tras ser violadas acudieron a la policía sin ningún auxilio, volvieron y ya, con la atención debida, aportaron información. Entre otros datos, un retrato robot que fue masivamente difundido. Pero fue una llamada anónima quien acusó directamente a Pereira, probablemente realizada por alguna de estas víctimas que habría, esto es una especulación, investigado por su cuenta. Cuando fueron a interrogarle a su domicilio, este no se encontraba, pero su retrato y fotografía, con evidentes coincidencias, sí estaban en todas las televisiones y fue reconocido el 4 de agosto del 98 por un individuo de Itaqui, municipio del estado de Río Grande del Sur. Fue detenido allí. Al principio negó ninguna vinculación, pero terminó, 3 días después, reconociendo las muertes. Las dudas comenzaron a disiparse, al menos cualitativamente, cuando llevó a los investigadores al lugar exacto donde se encontraban los restos de la mujer que había asesinado el 10 de febrero. Parece ser, de ahí el acotamiento victimológico que hemos hecho, que les indicó también el lugar donde debía estar otra víctima, esta vez de 15 años, la que hubiera sido la más joven, al menos conocida, pero no hallaron nada. A partir de aquí, comparando las investigaciones con el modus operandi de Pereira, la policía creyó, pero se quedó en eso, en una creencia, que como victimario encajaba perfectamente en la desaparición, en junio de 1998, tenga en cuenta que sería algo perfectamente lógico, de 2 mujeres. Realmente, no se puede determinar a nivel criminológico el número exacto de víctimas. Y la pesadilla que sembró en cada víctima que pudo continuar con su vida, es decir, en aquellas que fueron violadas, no se limitó a lesiones físicas pasajeras y psicológicas permanentes. No. Pereira era seropositivo y había transmitido el virus a sus víctimas, y eso era otra condena a una vida radicalmente opuesta a la que tendrían si este asesino con nombre de santo no se hubiera cruzado con ellas. Hace unos minutos hemos dicho que no existe la certeza de cuántas víctimas podría haber, y que únicamente las mencionadas podían, no que fuesen, vincularse a nivel forense. Pero a nivel legal, fue incluso peor, sobre todo para las víctimas, para sus familias, y es que tras su juicio, que se desarrolló en el año 2000, solo fue condenado por un asesinato, aquel de la mujer que él mismo localizó para la policía. Ninguno más tuvo una aportación de pruebas forenses suficientes para el juzgador. Por supuesto, a esto se sumó la causa por las 11 violaciones anteriores. Durante el juicio, la defensa de Pereira intentó el típico argumentario, ya sabe, la enfermedad mental, las voces maléficas que le empujaban a hacerlo, declaraciones como que quería comenzar a comer a sus próximas víctimas, que no podía parar porque estaba obligado a llevar a cabo misiones divinas o satánicas, y ese largo etcétera de sartas de intentos sin lógica que no pasarían el filtro de cualquier psiquiatra mínimamente formado, y por supuesto, tampoco el de la criminología aplicada. Fue condenado a más de 100 años de prisión, pero ya sabe que la realidad suele ser otra. En Brasil, la ley no permite más de 30 años de reclusión. Da igual los crímenes y la condena o condenas. 30 años es lo máximo que un violador y asesino pasará entre rejas. Calcule, puesto que saldrá en el año 2030, entrado en su década de los 60 años. Actualmente está casado. Lo hizo poco después de ser condenado con una mujer que comenzó a mandarle cartas como admiradora, pocas semanas después de ser arrestado en 1998. Ella incluso se mudó cerca de la prisión para estar a su lado. Y bristófila, sin duda, pero de este concepto, sí eso, hablaremos en otro programa. Eso sí, tal vez, y teniendo en cuenta que saldrá de prisión con más de 60 años, Pereira tendrá más dificultad para engatusar y engañar jovencitas, y al final su próxima víctima podría ser la mujer que más a mano pueda tener.
porque lo que es seguro es que esa pulsión no desaparecerá, como poco, en unos 5 o 8 años más después de salir, y esa reeducación y reintegración en la sociedad, desde luego, no va a existir. Tiempo al tiempo. Y hasta aquí el programa de hoy. Les dejamos en la descripción, además de la referencia, bibliografía para ampliar el tema. No me queda más que animarle a seguirnos en el Instagram y TikTok del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.